Bien, pues hoy vamos a hablar de lo que es la farmacología del Parkinson. Inicialmente, pues debemos de comprender que el Parkinson es una enfermedad que afecta principalmente a personas mayores de 50 años y tiene que ver con la muerte de las neuronas dopaminérgicas. Aquí el problema radica en que empiezan a morir las neuronas productoras de dopamina, que específicamente se encuentran en la sustancia gris del cerebro. Y esta dopamina pues es un neurotransmisor que coordina el movimiento. Recordemos que el Parkinson es un problema que tiene que ver con el movimiento. Entonces, prácticamente es una deficiencia de dopamina. ¿Por qué? Porque en el paciente hay una muerte de las neuronas dopaminérgicas, que son las productoras de dopamina en la sustancia gris del cerebro. Aquí podemos ver un cerebro de un paciente que no tiene Parkinson. Vemos la sustancia gris y en un paciente con Parkinson, como hay una disminución de esa sustancia gris o la sustancia negra del cerebro, que tiene que ver con la muerte de estas neuronas productoras de dopamina. El diagnóstico pues es prácticamente clínico. A estos son los síntomas motores, son 4 principales. El temblor en reposo, es decir, la persona está en reposo y tiembla. Bradicinesia, que tiene que ver con que realiza los movimientos de manera muy lenta, presenta rigidez muscular e inestabilidad postural, no puede mantener la postura. Hay otros síntomas no motores que no, de los cuales no hablaremos en esta clase. El tratamiento farmacológico del Parkinson pues radica en elevar los niveles de dopamina, ¿sí? Ahora, no podemos administrarle dopamina al paciente. Recuerda que la dopamina es una catecolamina y esto generaría problemas principalmente en el corazón, incrementaría la frecuencia cardíaca. Recuerda que tenemos 3 catecolaminas, la adrenalina, norepinefrina y la dopamina son catecolaminas. Y además de que la dopamina, si nosotros la administráramos por cualquier vía, oral, intramuscular, la dopamina no puede atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, nosotros necesitamos que la dopamina actúe a nivel cerebral, que es donde se está dando esa deficiencia, y pues la dopamina no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces la dopamina no es la opción en el tratamiento. Entonces el tratamiento involucra un precursor que se llama levodopa, dopa de dopamina. La levodopa es un precursor de la dopamina, es decir, es una molécula que casi es dopamina. Tiene una pequeña diferencia con la dopamina, pero es un precursor, es una molécula que se va a convertir en la dopamina. Y tiene una gran característica de que la levodopa pues sí puede atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto puede llegar a cerebro. Una vez que la levodopa llega al cerebro, una enzima que se llama dopa decarboxilasa la convierte en dopamina. Y ahí es donde la dopamina comenzaría a hacer su función, ¿no? A volver a controlar el movimiento en la persona que sufre de Parkinson. Sin embargo, había un problema con la levodopa. La levodopa también se podía convertir en dopamina en la sangre, en el intestino, porque la enzima dopa decarboxilasa se encontraba prácticamente en todos los tejidos, no solamente en cerebro. Por lo tanto, una gran parte de la levodopa se convertía en dopamina en la sangre. Y esta dopamina, pues es una catecolamina, lo que puede producir arritmias cardíacas. Entonces volvíamos a tener ese mismo inconveniente de que la levodopa se nos convertía en dopamina y la dopamina ya no podía atravesar barrera hematoencefálica y nos generaba problemas cardíacos principalmente. Entonces, ¿cómo fue que pudimos solucionar este problema de que la levodopa se nos convirtiera en dopamina antes de atravesar la barrera hematoencefálica? Pues se combinó
con un inhibidor de la dopa decarboxilasa, que se llama carbidopa. El tratamiento para el Parkinson es levodopa más carbidopa. La levodopa, mucha atención, es el precursor de la dopamina. La carbidopa es el inhibidor de la enzima dopa decarboxilasa. ¿Qué hace la carbidopa? Pues va a impedir que la levodopa se convierta en dopamina en el intestino, en la sangre. Otra característica importante que tiene la carbidopa es que esta no puede atravesar la barrera hematoencefálica, y esto es excelente porque nos va a asegurar que sus efectos son solamente en el intestino, en la sangre. Como no puede llegar al cerebro, no nos inhibe a la depodecarboxilasa del cerebro, solamente a la extracerebral, ¿sí? Que es donde queremos impedir que la levodopa se nos convierta en dopamina. Ya cuando la levodopa está en el cerebro, ahí sí nos interesa que la levodopa se convierta en dopamina. Aquí no necesitamos, en cerebro, no necesitamos el efecto de la carbidopa. Entonces, es muy importante. El Parkinson es una deficiencia de dopamina porque se mueren las neuronas dopaminérgicas en la sustancia gris. La dopamina coordina el movimiento, por eso tenemos estos problemas motores. ¿Qué le doy? Dopamina no le puedo dar, me acelera el ritmo cardíaco y además la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, no llegaría al cerebro, que es donde la ocupo. Por lo tanto, doy un precursor de dopamina, una molécula muy similar, casi idéntica a la dopamina, que se llama levodopa. Pero la levodopa se debe de combinar con carbidopa. La carbidopa es un inhibidor de la enzima dopa decarboxilasa. Va a impedir que la levodopa se te convierta en dopamina antes de llegar a la barrera hematoencefálica. De esta manera te aseguras que toda la levodopa, toda la que se pudo absorber desde luego, puede llegar a barrera hematoencefálica, atravesarla y una vez estando en cerebro, convertirse en dopamina. Hay otros fármacos que son agonistas dopaminérgicos que se parecen a la dopamina. Uno de los más utilizados es el pramipexol. Hay otros tratamientos inhibidores de la MAO que van a evitar que la dopamina se degrade, pero no son muy utilizados porque tienen muchos efectos secundarios. Hay un fármaco anticolinérgico utilizado en el Parkinson que se denomina viperideno. Hay una relación entre la dopamina y la acetilcolina. Al disminuir la dopamina, se eleva la acetilcolina. Entonces, al dar un viperideno, que es un anticolinérgico, o sea, que bloquea la acetilcolina, se espera que se recupere este equilibrio. Es decir, al disminuir la acetilcolina, el sistema aumente los niveles de dopamina. Y como pueden ver, el viperideno pues es útil sobre todo para tratar el temblor. De manera resumida, pues el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, es un trastorno de los movimientos, tiene una causa que es la degeneración de las neuronas de la sustancia negra productora de dopamina, que son las sustancias dopaminérgicas. 4 síntomas principales: temblor en reposo, rigidez muscular, bradicinesia e inestabilidad postural. El tratamiento radica en aumentar la dopamina en el cerebro. Principal tratamiento: levodopa más carbidopa. Levodopa, precursor de dopamina; carbidopa, inhibidor enzimático. Levodopa atraviesa barrera hematoencefálica, carbidopa no lo hace. La carbidopa me asegura que la levodopa no se va a convertir antes en dopamina, porque recuerden que si se convierte antes, la dopamina me genera problemas cardíacos al ser una catecolamina, esos efectos que no se buscan en el paciente.